Antes de empezar la historia, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Así ayudarás a que el canal crezca y pueda traerte historias más interesantes. Aquella mañana comenzó como otras 1000 mañanas. En nuestro piso 28, con vistas al perfil de Madrid que despertaba lentamente de su letargo. El aire aún era fresco, con el último aliento del rocío nocturno. Esa frescura se colaba por la ventana del balcón, que siempre dejaba un poco abierta a propósito. Siempre me había gustado esa atmósfera. La quietud densa. Era como si la enorme ciudad contuviera la respiración por un instante, justo antes de empezar su interminable bullicio. Me moví sin hacer ruido sobre el frío suelo de mármol. Era una costumbre que había desarrollado a lo largo de los años para no despertar a Adrián, mi marido, el centro de mi universo durante los últimos 11 años. Mi rutina matutina era casi un ritual tranquilizador. Preparar un café solo, detenerme un momento en el balcón para sentir la brisa en la cara y luego entrar en el baño para prepararme. Todo en piloto automático. Movimientos que mis músculos y articulaciones ya se sabían de memoria. En el baño, decorado en tonos marfil y oro desgastado, abrí el grifo del agua caliente para lavarme la cara y empecé a cepillarme los dientes. La espuma de la pasta de menta, con su sabor intenso, me llenó la boca. Y fue entonces, en medio del monótono movimiento del cepillo, lo vi. El móvil de Adrián estaba sobre la encimera de mármol del lavabo, junto al bote casi vacío de jabón líquido. Su pantalla, hasta entonces negra como el azabache, se iluminó de repente, emitiendo un resplandor azulado que hirió mis ojos en la penumbra del baño. Una notificación había aparecido en la pantalla de bloqueo. No era un mensaje del grupo de trabajo ni un recordatorio de una reunión. El nombre que aparecía escrito era desconocido, un nombre que jamás había oído de labios de Adrián. Nerea. Y debajo de ese nombre una frase corta. Una frase suficiente para detener mi mundo. Qué ganas de que llegue el finde. Nuestra villa, el vino y el conjunto de lencería de lujo que he comprado. Empiezo la cuenta atrás. El movimiento de mi mano se detuvo en seco. El cepillo seguía en mi boca, pero ya no sentía nada. La fresca espuma de menta ahora tenía un sabor amargo y extraño, disolviéndose lentamente y goteando por la comisura de mis labios. Mis ojos estaban fijos en la pantalla del móvil. Releí la frase una y otra vez, como si buscara un significado diferente, una posibilidad alternativa, un margen para el malentendido. Nuestra villa, lencería. Cada palabra era un clavo que se hundía directamente en mi corazón. A través de la puerta de cristal translúcido del baño, oí el sonido de la ducha. Adrián se estaba duchando. Le oí tararear en voz baja. Era una vieja canción de jazz que siempre ponía en el coche. El sonido del agua cayendo y su alegre tarareo se sentían como una burla. Yo estaba aquí, paralizada ante la prueba de una traición desplegada ante mis ojos con una claridad brutal, y él, a solo unos pasos, comenzaba su día sin ninguna carga, sin saber que su mundo, nuestro mundo, acababa de resquebrajarse de forma irreversible. La pantalla del móvil volvió a oscurecerse, pero la frase ya estaba grabada en mi mente, quemada en mi retina. No necesitaba desbloquear su teléfono, no necesitaba saber más. Lo que sentí en ese momento no fue un shock explosivo, no. Fue más bien una confirmación. La sensación de que la última pieza de un rompecabezas horrible, que había estado tratando de ignorar, finalmente había encajado en su lugar. Durante los últimos meses, había habido muchas pequeñas cosas que me habían parecido extrañas. Adrián llegaba tarde a casa con más frecuencia, usando reuniones repentinas como excusa. Viajes de negocios inesperados a Barcelona o a las Islas Canarias se anunciaban con tan poca antelación que apenas me daba tiempo a preguntar detalles. Su móvil, que antes dejaba en cualquier sitio, ahora siempre estaba boca abajo sobre la mesa o a buen recaudo en el bolsillo de su pantalón. Incluso cuando iba al baño. Su portátil, que antes podía usar en cualquier momento, ahora tenía una nueva contraseña, y lo que más me dolía era su mirada. Sus ojos, que siempre me habían mirado con calidez, con la sensación de haber vuelto a casa, ahora a menudo pasaban de largo, como si yo fuera un mueble más en el apartamento. Como el cuadro de la pared que, de tanto verlo, ya no llama la atención. A menudo intentaba consolarme. No seas paranoica, Ariadna, me susurraba en las noches de insomnio mientras le esperaba. Todo el mundo se cansa. El matrimonio requiere esfuerzo. No crees problemas de la nada. Ahora, de pie frente al lavabo con la boca llena de pasta de dientes, quería volver al pasado y gritarme a mí misma. No seas estúpida, Ariadna. Deja de buscar excusas para él. Abrí el grifo, me enjuagué la boca rápidamente y me lavé la cara con agua fría. Mis manos no temblaban mientras me secaba la cara con la toalla. Extrañamente, me sentía vacía. Un vacío frío y vasto. Era como si mi alma se hubiera desprendido de mi cuerpo
y estuviera observándolo todo desde un rincón de la habitación. Me vi a mí misma continuar con mi rutina, aplicarme la crema hidratante, un toque de polvos, un labial de tono neutro. Todo parecía una obra de teatro. Cuando salí del baño, Adrián ya estaba vestido. Estaba de pie frente al gran espejo de nuestro dormitorio, ajustándose una corbata azul marino. Me vio en el reflejo y sonrió. La misma sonrisa de todas las mañanas. Una sonrisa que ahora me parecía la máscara más repugnante que había visto jamás. Este fin de semana tengo un seminario con clientes en Barcelona, cariño dijo mientras se arreglaba el cuello de la camisa. Probablemente no vuelva hasta el domingo por la noche. ¿Estarás bien sola? Asentí lentamente. Mi voz salió más plana de lo que esperaba. Sin emoción, sin temblor. Claro, no te olvides de llevar una chaqueta gruesa. Las noches en Barcelona pueden ser frescas. No pregunté por Nerea, no pregunté por la lencería. No quería arruinar la obra de teatro que él se había esforzado tanto en construir, porque en mi mente, fría y vacía, algo más estaba empezando a tomar forma. Un plan. Un guión para el contraataque. Y hasta que todo estuviera perfectamente preparado, no diría una sola palabra. Yo también interpretaría mi papel a la perfección, tal y como él lo había estado haciendo. Aquella mañana, me convertí en la mejor actriz en el drama de su traición. Le ofrecí la sonrisa de una esposa amable, aunque el amor que una vez ardió en mi corazón era ahora ceniza fría. Y de entre esas cenizas, algo más duro, más afilado, comenzaba a crecer. Aquella noche se sintió más larga de lo normal. Las manecillas del reloj de pared parecían moverse con una lentitud exasperante. Cada tic-tac resonaba en el silencio del apartamento. Adrián llegó a casa a su hora, con una caja de pasteles de mi pastelería favorita. Un pequeño gesto que, en otros tiempos, me habría calentado el corazón. Pero esa noche, se sentía como una formalidad vacía, un intento de cubrir sus mentiras con el dulzor del chocolate y la crema. Cenamos juntos, charlando de cosas triviales. Su trabajo en la oficina, un nuevo proyecto en el que yo estaba inmersa, el tráfico cada vez peor de Madrid. En la superficie, todo parecía normal. La fachada de un matrimonio feliz que habíamos interpretado con tanta maestría. Me convertí en una observadora meticulosa. Observé cómo Adrián colocaba su móvil boca abajo sobre la mesa, cómo sus ojos se desviaban de vez en cuando hacia el objeto, como atraídos por un imán invisible. Observé su sonrisa, que nunca llegaba a sus ojos. Cada pequeño detalle era una prueba más, solidificando la certeza que se había instalado en mi mente esa mañana. Adrián tenía una costumbre. Todos los jueves por la noche, después de jugar al pádel con sus amigos, volvía a casa, se tomaba 2 whiskies y se iba a la cama. Era su ritual para liberar el estrés. Y yo sabía que después de esos 2 whiskies, caería en un sueño profundo como una piedra, sin soñar, sin enterarse de nada de lo que ocurriera a su alrededor. Esa noche era jueves. Una coincidencia que se sentía como el destino. Esperé hasta que su respiración se volvió regular y profunda. Un leve olor a whisky se mezclaba con el aroma a jabón en el aire fresco de la habitación, enfriado por el aire acondicionado. Me quedé tumbada a su lado, mirando el techo oscuro del dormitorio, dejando que mi corazón, que había estado latiendo frenéticamente, volviera lentamente a su ritmo normal. Es la hora. Como una ladrona en su propia casa, me levanté de la cama con sumo cuidado. Caminé hasta su lado de la cama. Sobre la mesita de noche, su móvil estaba cargando. El cable blanco conectado al enchufe como un cordón umbilical que le diera vida. Lo desconecté lentamente. Conocía su huella dactilar. Su índice derecho. Durante años, le había desbloqueado el móvil para poner una alarma o contestar una llamada mientras él conducía. Un acto que antes se basaba en la confianza, ahora era la llave para abrir su caja de Pandora. Tomé su mano flácida. Su piel estaba cálida. Por un instante un recuerdo fugaz me asaltó. La primera vez que esa mano había sostenido la mía. Tan firme, tan segura. Aparté el recuerdo rápidamente. No era momento para la nostalgia. Con suavidad, coloqué la yema de su dedo índice sobre el sensor de huellas del móvil. ¡Clic! La pantalla se iluminó, revelando las aplicaciones perfectamente ordenadas. Mi corazón latió un poco más rápido. Ya no había vuelta atrás. No fui directamente a la aplicación de mensajes. Empecé por la galería de fotos. Recorrí cientos de fotos nuestras. Vacaciones en las Islas Canarias, mi fiesta de cumpleaños, fotos espontáneas que él me había hecho sin que yo me diera cuenta. Todo se sentía como reliquias de la vida de otra persona. Y entonces la encontré, una carpeta oculta. Me llevó un par de intentos adivinar la contraseña. Su cumpleaños era demasiado obvio.
Dentro había otro mundo. El mundo de Adrián y Nerea. Selfies suyos en el coche, fotos en cafeterías con luz tenue. Y la más dolorosa, una foto de ellos dos frente a una villa de madera que me resultaba familiar. La villa de Cantabria. La que habíamos comprado 2 años atrás con mi bonus de fin de año como regalo de aniversario. El lugar donde se suponía que debíamos construir nuestros recuerdos juntos. Él ya los estaba construyendo, simplemente no conmigo. Había incluso una foto de Nerea sola, sonriendo a la cámara con una mirada triunfante, vistiendo una de las camisas de Adrián. Una náusea subió por mi garganta. La tragué y seguí adelante. Después de las fotos, abrí la aplicación de mensajes. Su conversación era una novela de traición. Apodos cariñosos, planes para citas secretas, las quejas de Adrián sobre mí. Que si estaba demasiado absorta en mi trabajo, que si era demasiado fría, que si ya no me preocupaba por él. Cada una de sus frases era una bofetada. Él me estaba pintando como la villana en su historia, haciendo que esta aventura pareciera culpa mía. Y entonces encontré más información sobre Nerea. Su nombre completo era Nerea Cuesta. Representante de equipos médicos para una gran farmacéutica. Y lo más importante, en una de las conversaciones más antiguas, encontré la frase que lo cambiaría todo. Lázaro estará toda la semana que viene en Singapur por trabajo. Nuestra villa estará vacía. Lázaro, su marido. Así que Nerea también era una traidora. Esto no era solo un problema entre Adrián y yo. Había otra persona herida en este juego. Otra persona a la que le estaban rompiendo el corazón sin que lo supiera. En ese instante, una idea más grande, más audaz, se formó en mi mente. Esto ya no era la venganza de una esposa. Esto era una cuestión de justicia. No dormí esa noche. Con las manos ahora frías y decididas, me puse a trabajar. Hice capturas de pantalla de todas las conversaciones clave, de cada foto en esa carpeta oculta. Rastreé las transacciones de la tarjeta de crédito de Adrián, que estaba vinculada a la mía. Cargos de hoteles en Barcelona en fechas en las que se suponía que tenía reuniones. Pagos en restaurantes caros a los que nunca habíamos ido juntos. Guardé todo. Lo archivé en una carpeta secreta en mi portátil. Me convertí en detective en una sola noche, ensamblando las piezas de la doble vida de mi marido. Al amanecer encontré lo que buscaba. Tecleé el nombre Lázaro Pons en LinkedIn y añadí la palabra clave arquitecto, que se mencionaba en sus conversaciones. Y allí estaba. Su foto de perfil mostraba a un hombre con una mandíbula fuerte, el pelo ligeramente despeinado y una sonrisa que, aunque cansada, parecía sincera. Su perfil indicaba que era el director de un estudio de arquitectura especializado en diseño sostenible. En mi corazón, sentí una punzada de compasión por este hombre. Él era una víctima, igual que yo. Me senté frente a mi portátil en el oscuro salón, iluminada solo por el brillo de la pantalla. Escribí un mensaje corto, lo borré y lo volví a escribir. Lo hice decenas de veces, buscando las palabras adecuadas. Finalmente, dejé de pensar y dejé que mis dedos se movieran. Hola, señor Pons. Mi nombre es Ariadna Casas. Estoy convencida de que mi marido Adrián está teniendo una aventura con su esposa, Nerea. Si le interesa, puedo compartir las pruebas que tengo. Este es mi número. Me quedé mirando la frase durante varios minutos. Mi dedo flotaba sobre el botón de enviar. Este era el punto de no retorno. Tomé una larga bocanada de aire y lo pulsé. El mensaje fue enviado. El móvil de Adrián ya estaba de vuelta en su sitio, como si nadie lo hubiera tocado. El sol de la mañana comenzaba a asomarse por detrás de los rascacielos. Un nuevo día había comenzado, y mi guerra estaba a punto de empezar. El tiempo que siguió al clic en enviar transcurrió con una lentitud exasperante. Cada segundo era como un grano de arena que se resistía a caer en el reloj. Volví al dormitorio, coloqué el móvil de Adrián exactamente en su sitio y salí de nuevo al salón. Me senté en el mullido sofá, pero mi cuerpo estaba rígido. El café de la mañana, normalmente delicioso, ahora solo dejaba un sabor agrio en mi lengua. A través de la ventana, Madrid comenzaba a desperezarse. El lejano sonido de una bocina, el rumor de los motores arrancando, todo sonaba distante y apagado, como si estuviera dentro de una burbuja insonorizada. Apreté mi móvil en la mano. Se sentía pesado, como una granada a la que ya le has quitado la anilla. Solo podía esperar la explosión o, la peor de las posibilidades, que no ocurriera nada. ¿Y si Lázaro no me creía? ¿Y si pensaba que era una mujer loca y celosa, intentando destruir su matrimonio? ¿O peor aún? ¿Y si llamaba a Nerea para confirmarlo, y Nerea se lo contaba a Adrián? Mi plan se desmoronaría antes de empezar. Quedaría como una tonta, una figura patética.
Los pensamientos revoloteaban en mi cabeza como una bandada de cuervos. Intenté ahuyentarlos encendiendo la televisión, abriendo el portátil para revisar correos del trabajo, pero fue inútil. Mi concentración estaba rota. Los números en las hojas de cálculo, que normalmente me parecían tan limpios y lógicos, ahora parecían bailar sin sentido. Ariadna Casas, la directora financiera conocida por su calma y su capacidad para controlar las situaciones más complejas, ahora sentía que había perdido el control de lo único que realmente importaba, su propia vida. Una hora más tarde, Adrián salió de la habitación. Llevaba una camisa azul, impecable. El pelo mojado, peinado hacia atrás. Me dio un beso ligero en la frente, un gesto tan automático que apenas lo sentí. Me voy ya, dijo, te llamo cuando llegue a Barcelona. Con cuidado respondí, forzando una sonrisa. Mientras caminaba hacia la puerta, sentí un impulso abrumador de gritarle, de enfrentarlo con todas sus mentiras en ese mismo instante. Pero me contuve. La ira caliente y explosiva era un lujo que no podía permitirme. La mía era una ira fría, congelada, que estaba afilando hasta convertirla en un arma. Después de que Adrián se fuera, el apartamento se sintió aún más silencioso y vacío. Pasé la mañana deambulando del salón a la cocina y de vuelta al salón. Cada vez que mi móvil vibraba con una notificación de correo o un mensaje del grupo de trabajo, mi corazón saltaba a mi garganta. 3 horas se sintieron como 3 años. Estaba a punto de rendirme, de convencerme de que había sido una idea estúpida. Cuando el móvil finalmente sonó, un número desconocido apareció en la pantalla. Mi mano tembló ligeramente al deslizar el icono verde. Salí al balcón para tomar aire fresco y calmar mi corazón desbocado. Diga, dije, tratando de que mi voz sonara normal. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Solo una respiración pesada. Luego, una voz masculina, grave y cansada, respondió. Soy Lázaro Pons, he recibido su mensaje. Su voz era exactamente como la había imaginado. Serena en la superficie, pero podía sentir un temblor subyacente. El temblor de unos cimientos que acababan de agrietarse. Gracias por llamar, dije. ¿Es esto, una especie de broma?, preguntó sin rodeos. Sin preámbulos. Me gustó eso. Ojalá lo fuera, respondí. Sentía la garganta seca. Pero me temo que no. Tengo pruebas. Mensajes, fotos, incluso sus planes para este fin de semana. Oí cómo soltaba un largo suspiro. El suspiro de alguien cuyo mundo acaba de ponerse patas arriba. Este fin de semana. Nerea me dijo que se iba a Cantabria con unas compañeras de trabajo. Un retiro de empresa. Su voz sonaba más como si hablara para sí mismo que para mí. Mi marido me dijo que se iba a un seminario con clientes en Barcelona, repliqué. Se van a encontrar en nuestra villa de Cantabria. La mención de Cantabria pareció tener el efecto de un golpe. El silencio al otro lado se hizo más denso. La villa que yo había comprado, la villa que quizás él había diseñado. Ambos traicionados en un espacio que por derecho nos pertenecía. ¿Qué es lo que quiere?, preguntó finalmente. Sus palabras estaban cargadas de vacilación. Este era el momento decisivo. Respiré hondo y reuní todo mi valor. Quiero que los encontremos allí, juntos, antes de que tengan tiempo de descorchar el vino o quitarse las chaquetas. Silencio de nuevo. Podía imaginar a Lázaro al otro lado de la línea, sopesando mis palabras. Una petición demencial, un escenario de película. Estaba preparada para que se negara, para que pensara que estaba loca. No quiero una escena, dijo al cabo de un momento. No quiero gritos. Yo tampoco, respondí rápidamente. Solo quiero que nos vean. Que se enfrenten a la verdad sin espacio para más mentiras o excusas. Oí su respiración de nuevo. Podía sentir el conflicto interno que estaba librando. El deseo de huir de esta amarga realidad contra el deseo de enfrentarla de cara. De acuerdo, dijo finalmente. Esa única palabra sonaba pesada, cargada de resignación y determinación. Pero veámonos primero. Quiero ver todo lo que sabe con mis propios ojos. Una oleada de alivio me recorrió, haciendo que mis rodillas flaquearan. No estaba sola, tenía un aliado. Por supuesto, dije. ¿Cuándo y dónde? Acordamos vernos al día siguiente. Sábado por la mañana, en una pequeña cafetería de un área de servicio en la A8, la autovía del Cantábrico. Un lugar neutral, a medio camino entre nuestros mundos separados. Después de colgar, me quedé en el balcón, contemplando la ciudad de Madrid, ahora en pleno apogeo. Mi estado de ánimo había cambiado. El vacío que había sentido esa mañana ahora estaba lleno de un propósito claro, de una extraña alianza forjada en el mismo dolor. Éramos dos extraños, unidos por la traición, y íbamos a enfrentar esta tormenta juntos. El sábado por la mañana, el cielo estaba gris, como si incluso el tiempo sintiera la tensión que flotaba en el aire. Conduje sola por la concurrida autovía.
La música que normalmente me acompañaba en mis viajes ahora me parecía una distracción molesta, así que apagué la radio. El único sonido era el de los neumáticos sobre el asfalto y el leve zumbido del motor. Mi mente era un hervidero, repasando todos los escenarios posibles, todo lo que podría suceder cuando me encontrara con Lázaro. Llegué al área de servicio media hora antes de la hora acordada. Estaba bastante concurrida, llena de familias que se iban de vacaciones y viajeros que paraban a descansar. Elegí una cafetería discreta en una esquina. Pedí un café negro y escogí una mesa en un rincón desde la que se veía perfectamente la entrada. Podría ver a todo el que entrara y saliera. Cada vez que la puerta de la cafetería se abría, mi corazón latía un poco más rápido. A las 10 en punto, un hombre alto, con una chaqueta de color canela, entró. Su andar era decidido, pero sus hombros estaban ligeramente encorvados, como si llevara un peso invisible. Lo reconocí al instante por su foto de perfil. Lázaro. El cansancio en sus ojos era mucho más real en persona. Miró a su alrededor y sus ojos se encontraron con los míos. Hubo un destello de reconocimiento. Le hice un pequeño gesto con la cabeza. Se acercó a mi mesa y se sentó en la silla de enfrente sin decir una palabra, sin saludos formales, sin presentaciones. Ya nos conocíamos de la forma más extraña y dolorosa posible. Pídete algo, le ofrecí, intentando romper el incómodo silencio. Negó con la cabeza. No, gracias, vayamos al grano. Suspiré y saqué mi móvil del bolso. Lo coloqué sobre la mesa, entre mi taza de café y un pequeño bote de desinfectante de manos. Abrí la galería, navegué hasta la carpeta que había preparado y se lo deslicé hacia él. Aquí está, dije en voz baja. Lázaro se quedó mirando el móvil por un momento antes de cogerlo. Sus manos eran grandes y firmes, manos de arquitecto, de alguien que construye cosas. La ironía era cruel. Las manos que habían construido tanto ahora tenían que sostener la prueba de algo demolido. Empezó a deslizar el pulgar por la pantalla. Observé su rostro atentamente. Vi cómo se le tensaba la mandíbula al leer los mensajes cariñosos entre Adrián y Nerea. Vi cómo un pequeño músculo en su sien palpitaba al ver los selfies de ellos dos, sonriendo felices. Vi cómo contenía la respiración al ver las pruebas de los cargos de la tarjeta de crédito, habitaciones de hotel y cenas románticas. Pero su mayor reacción llegó con una foto en particular. Una de Nerea posando en la terraza de la villa de Cantabria. Vi cómo su mano se aferraba al móvil. Sus nudillos se pusieron blancos mientras sus ojos se fijaban en los detalles del fondo de la foto. Las vigas de madera que él había elegido, el diseño de la barandilla, las baldosas del suelo. En ese momento supe que no solo estaba viendo una foto de su esposa infiel, estaba viendo la traición dentro de su propia obra maestra. Estaba viendo la mentira profanando un espacio que había creado con su propio sudor e imaginación. Volvió a colocar el móvil sobre la mesa, muy despacio, como si fuera de cristal frágil. Se reclinó en la silla, cerró los ojos un instante y dejó escapar un suspiro increíblemente pesado. Esas baldosas del suelo. Las elegí yo mismo, murmuró, con la voz ronca. Cada pequeño detalle de esa villa lo elegí yo. Nerea decía que no le gustaba mucho ir, que era demasiado tranquilo. Soltó una risa seca, sin humor. Resulta que simplemente no le gustaba ir conmigo. El silencio envolvió nuestra mesa. Le dejé tiempo para asimilarlo todo. Yo conocía ese dolor. El dolor de darte cuenta de que un lugar que consideraba sagrado ha sido profanado. Lo sospechaba, dijo de nuevo, con la mirada perdida en la ventana. Desde hacía mucho tiempo, cada vez más distante, enfadándose por tonterías. Se negaba a hablar en serio, a ir a terapia de pareja. Siempre decía que yo trabajaba demasiado, que no tenía tiempo para ella. Ahora lo entiendo. No necesitaba mi tiempo porque se lo estaba dedicando todo a otro. Fue mi turno de compartir la historia de Adrián, de cómo las pequeñas mentiras se habían acumulado hasta formar una montaña. Mis sentimientos ignorados, cómo nuestra situación financiera era tensa por el estilo de vida lujoso de Adrián. Un hecho que él desconocía. Hablamos durante casi una hora. No como dos extraños, sino como dos personas en el mismo barco, atrapadas juntas en la tormenta de la traición. Ya no estábamos solos. Todavía tengo una llave de repuesto de la villa, dijo Lázaro de repente. Sus ojos ahora fijos en los míos con un nuevo brillo. Uno de determinación. Nerea no sabe que la conservo. Asentí. Adrián cree que este fin de semana estoy de viaje de trabajo en Tenerife. Nunca se imaginaría que estoy cerca de Cantabria. Entonces, iremos primero, dijo Lázaro. Los esperaremos allí. Pero como te dije, sin gritos ni escenas. Simplemente estaremos sentados. Dejaremos que nos vean, y que la verdad haga el resto. Estuve completamente de acuerdo. Nuestro plan ahora se sentía real, tangible. Acordamos los detalles. Ellos llegarían sobre las 6 de la tarde del día siguiente.
Nosotros estaríamos allí desde la mañana, preparando nuestro escenario. Seríamos el público y los protagonistas de la última función de nuestros matrimonios. Cuando nos separamos frente a la cafetería, no hubo un apretón de manos ni una larga despedida. Solo un breve asentimiento, un entendimiento tácito. Éramos socios en esta dolorosa misión. De vuelta a casa me sentí extraña. Mi carga no era más ligera, pero ya no la llevaba sola. Había alguien más que la entendía. Alguien más que estaría a mi lado cuando la tormenta estallara. El cielo seguía gris, pero me pareció ver un tenue rayo de luz a lo lejos. No la luz de la esperanza de arreglar algo que ya estaba roto, sino la luz de un final definitivo. Y por ahora, eso era suficiente. El domingo por la mañana, salí de Madrid cuando el cielo aún tenía un tono violeta pálido. Las carreteras estaban despejadas, lo que me permitió conducir en un silencio solo acompañado por mis pensamientos. A medida que dejaba atrás la ciudad, el aire que entraba por la ventanilla entreabierta se volvía más limpio. Comencé a percibir el olor salado del mar mezclado con el aroma de los eucaliptos. Cantabria, el lugar que debía ser un refugio, un guardián de dulces recuerdos, ahora se sentía como el campo de batalla al que me dirigía. La villa estaba un poco aislada, al final de un pequeño camino rodeado de una frondosa vegetación. Cuando giré hacia el camino de grava, la vi. Una construcción de madera de 2 plantas que parecía fundirse con la naturaleza circundante, hermosa, serena y llena de mentiras. Aparqué mi coche junto a un sedán plateado que ya estaba allí. El coche de Lázaro. Ya había llegado. Mi corazón latió un poco más rápido. Era real. Todo esto estaba sucediendo de verdad. Cogí mi bolso del asiento del copiloto y, tras una larga respiración para calmarme, salí. El aire matutino de Cantabria era fresco y ligeramente húmedo. A lo lejos, el sonido de las olas rompiendo servía como una melancólica banda sonora. La puerta de la villa no estaba cerrada con llave. La empujé lentamente y entré. Lázaro estaba de pie frente al gran ventanal del salón, que daba directamente al mar. Sostenía una taza de café de la que ascendía un fino hilo de vapor. No se giró cuando entré, como si ya hubiera sentido mi presencia. ¿Llevas mucho tiempo aquí? Mi voz sonó un poco ronca. 1 hora, más o menos, respondió, todavía mirando al mar. Necesitaba un momento para volver a ver este lugar. Entendí lo que quería decir. Dejé mi bolso en uno de los sofás y me acerqué a él para contemplar el mismo paisaje. El mar Cantábrico estaba en calma esa mañana, de un color gris azulado. Recordé haber estado en este mismo punto con Adrián 3 años antes, después de sufrir un aborto espontáneo. Adrián me había abrazado con fuerza. Me había prometido que superaríamos todo juntos, que este lugar sería el testigo de cómo reconstruiríamos nuestra felicidad. Esa promesa ahora se sentía como veneno. La última vez que estuve aquí fue hace 3 años, dije en voz baja, más para mí que para Lázaro, después de perder a nuestro primer hijo. Lázaro finalmente se giró para mirarme. En sus ojos cansados había ahora un atisbo de compasión. No una compasión condescendiente, sino la de alguien que conoce el significado de la pérdida. Nerea también quería tener hijos desesperadamente, dijo en voz baja. Después de 2 intentos fallidos de fecundación in vitro, dejó de hablar del tema. Pensé que era porque estaba demasiado triste. Resulta que su mente estaba en otra parte. Volvimos a sumirnos en el silencio, cada uno perdido en su propio dolor. No había lágrimas, solo un silencio pesado, lleno de palabras no dichas y promesas rotas. En ese silencio, encontramos un extraño vínculo. No éramos amigos, ni siquiera conocidos. Éramos 2 almas heridas, de pie sobre las ruinas de nuestros matrimonios, tratando de encontrar una manera de no derrumbarnos juntos. ¿Crees que estamos yendo demasiado lejos? Una pequeña duda se coló en mi mente. Lázaro negó lentamente con la cabeza, su mirada de nuevo en el mar. No. Tal vez si esto fuera solo por venganza. Pero no lo es. Se trata de obligarlos a enfrentarse a la realidad, sin filtros. Se trata de reclamar la verdad que nos robaron. Sus palabras me fortalecieron. Sí, tenía razón. No se trataba de hacerles daño a ellos. Se trataba de detener nuestro propio dolor. Se trataba de cerrar un capítulo de una manera que no dejara preguntas sin respuesta, sin espacio para más manipulaciones. Entonces, preparemos el escenario, dije, mi voz ahora más firme. Nos pusimos en movimiento. No como anfitriones preparando una fiesta, sino como 2 forenses reconstruyendo la escena de un crimen. Cada movimiento nuestro estaba cargado de significado. Un ritual silencioso. Empecé por limpiar la larga mesa de madera en el centro de la habitación, la mesa donde, probablemente, Adrián y Nerea se habían sentado a menudo, planeando su próxima mentira. Froté la superficie hasta que brilló,
como si intentara borrar el rastro de su traición. Lázaro fue a su coche y volvió con una botella de vino tinto. El favorito de Nerea, dijo, colocando la botella en el centro de la mesa. Un pequeño detalle que dolía inmensamente. Saqué 4 copas de cristal de la alacena de la cocina. Las mismas copas que Adrián siempre insistía en usar cada vez que veníamos, parte de su ritual para presumir de su buen gusto. Las coloqué sobre la mesa, perfectamente alineadas. 2 a un lado, 2 al otro. Una formación perfecta para una confrontación. Reajustamos la posición de 2 grandes sillones para que dieran la espalda a la entrada. De esa manera, cuando entraran, no tendrían más remedio que rodearlos y encontrarnos de frente. No los emboscaríamos por la espalda, los esperaríamos, cara a cara. La iluminación de la habitación se ajustó para que fuera cálida, amarillenta. No demasiado brillante como para crear tensión, pero lo suficientemente clara como para poder captar cada matiz de expresión que más tarde aparecería en sus rostros. Queríamos verlo todo. La sorpresa, la culpa, el miedo. ¿Cómo crees que reaccionarán?, pregunté, mientras nos sentábamos un momento a contemplar nuestro trabajo. La habitación parecía tan normal, tan pacífica, una trampa perfecta. Lázaro negó con la cabeza. Nerea llorará. Es su arma. Adrián. No lo sé. Puede que se enfade, puede que suplique. Pero de una cosa estoy seguro. Ninguno de los dos estará preparado para el hecho de que lo sabemos todo. No estará preparado para nosotros. Pasamos el resto de la tarde hablando. Ya no sobre la traición, sino sobre nosotros mismos. Le hablé de mi sueño de abrir una pequeña librería en Tenerife, un sueño del que Adrián siempre se había burlado, calificándolo de poco realista. Lázaro me contó cómo una vez estuvo a punto de dejar la arquitectura para irse a Francia a estudiar panadería. Hablamos de las versiones de nosotros mismos que habíamos perdido hacía mucho tiempo, enterradas bajo capas de compromisos y sacrificios en nuestros matrimonios. Afuera, el cielo comenzó a teñirse lentamente de naranja. El reloj de la pared marcaba las 5 de la tarde. Menos de 2 horas, dije en voz baja. ¿Tienes miedo?, preguntó Lázaro. Le miré a los ojos. No tengo miedo de la verdad. Tengo miedo de perdonar algo que no merece ser perdonado. Él asintió lentamente. Salimos a la terraza y nos quedamos de pie, uno al lado del otro, viendo el atardecer. La brisa del mar soplaba suavemente, trayendo consigo el olor a sal y a quietud. El tiempo parecía haberse detenido. Estábamos listos. El escenario estaba preparado. Ahora solo faltaba que llegaran los actores principales. A las 17:57, el aire dentro de la villa era tan denso y tenso que se sentía como la cuerda de una guitarra a punto de romperse. Lázaro y yo estábamos sentados en silencio en los 2 sillones que habíamos preparado, de espaldas a la entrada. Éramos como 2 estatuas esperando que comenzara la función. Sobre la mesa entre nosotros, la botella de vino tinto se erguía, flanqueada por las 2 copas de cristal vacías. En el sillón junto a mí descansaba un grueso sobre de papel manila. Dentro estaba toda la munición que necesitábamos. Copias de sus conversaciones, impresiones de los extractos de las tarjetas de crédito, incluso una breve grabación de una llamada con la secretaria de Adrián que confirmaba despreocupadamente que no había ningún seminario programado en Barcelona ese fin de semana. No habíamos venido con las manos vacías. Entonces, lo oímos. El crujido de la grava bajo los neumáticos de un coche. El sonido fue tan fuerte en el silencio que se clavó directamente en mi corazón. Lázaro se giró para mirarme. Sus ojos preguntaban sin palabras. No dije nada. Solo asentí brevemente, con firmeza. Era el momento. Un todoterreno negro se detuvo justo enfrente de la terraza. Podíamos verlo claramente a través de los ventanales. Adrián fue el primero en bajar del lado del conductor. Llevaba una chaqueta de cuero, una pequeña maleta en una mano y una bolsa de regalo en la otra. Parecía relajado, feliz. Acto seguido, Nerea bajó de la puerta del copiloto. Llevaba un ramo de tulipanes de color rosa pálido. Reían juntos. El sonido de sus risas, alegres y despreocupadas, nos llegó débilmente desde fuera. Parecían una pareja de recién casados llegando a su pequeño paraíso. La visión fue como un cuchillo en mi estómago, la ilusión de su felicidad, construida sobre nuestro dolor. La llave giró en la cerradura. La puerta de madera se abrió con un leve chirrido. Nerea entró primero, la sonrisa todavía en su rostro. Se adentró en la estancia con elegancia. Sus ojos recorrieron la habitación. Y entonces su sonrisa se congeló. Literalmente, se congeló a medio camino, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa en su vida. Sus ojos, antes brillantes, se abrieron de par en par, llenos de confusión, y luego de terror cuando su mirada pasó de mí a Lázaro, sentado a mi lado. Adrián, que la seguía, chocó contra su espalda al detenerse de repente. «¿Qué pasa, cielo?». Su voz aún sonaba alegre.
Luego levantó la cabeza, siguiendo la mirada de Nerea. Y en ese instante, nuestros ojos se encontraron. Vi el cambio suceder en cuestión de segundos. La confusión, el shock, la negación y, finalmente, un pánico tan puro que era palpable. La bolsa de regalo se le cayó de la mano. Una botella de champán que había dentro rodó por el suelo de madera y se estrelló contra la pata de la mesa. ¡Pum! Un pequeño estallido, seguido del sonido de la espuma derramándose, llenando la habitación con un agudo olor a alcohol. La boca de Nerea se abrió, pero no salió ningún sonido. El ramo de tulipanes se deslizó de sus dedos. Los delicados pétalos rosados se esparcieron por el suelo. Era una metáfora visual perfecta de lo que acababa de ocurrir. Su fantasía hecha añicos. El silencio, roto por el sonido del champán, volvió. Más pesado, más asfixiante que antes. Dejé que el momento se prolongara durante unos segundos. Que se dieran plena cuenta de su situación. Entonces inspiré y hablé. Bienvenidos a vuestra escapada de fin de semana. Mi voz salió ligera como una brisa, serena, en total contraste con la atmósfera eléctrica. Hemos preparado el vino, los asientos y la verdad. Adrián estaba paralizado. Sus labios, apretados en una línea dura, su rostro pálido. Nerea retrocedió medio paso, lanzando una mirada hacia Lázaro, como si buscara ayuda, una salida a esta pesadilla. Pero no había salida, no había dónde esconderse. El telón se había levantado, la función estaba a punto de comenzar. Los fragmentos de la botella de champán rota brillaban en el suelo de madera, reflejando la cálida luz de la estancia. El agudo olor a alcohol se mezclaba ahora con el aroma de los tulipanes pisoteados y marchitos. En medio de ese pequeño caos, los cuatro permanecíamos congelados, atrapados en un cuadro surrealista. El primero en moverse fue Adrián. El primero en intentar recomponer las piezas de una realidad que acababa de estallar en 1000 pedazos. Ariadna empezó, con la voz ronca. Dio un paso adelante, levantando una mano como si intentara calmarme. Como si yo fuera un animal salvaje que necesitaba ser domado. Esto no es lo que parece. Una pequeña risa, seca y sin humor, escapó de mis labios. La frase cliché. La primera defensa de todo infiel atrapado. Ah, no, dije, ladeando ligeramente la cabeza. Entonces, ¿qué debería parecer? Explícame, Adrián, ¿qué debería pensar del mensaje de Nerea diciendo que te esperaba con ansias en nuestra villa, o de ese conjunto de lencería que había preparado especialmente para ti? El rostro de Adrián se descompuso. Claramente, no esperaba que yo supiera detalles tan específicos. Sus ojos se desviaron hacia Nerea, una mirada de pánico. Continué, mi voz tan tranquila y plana como la de un fiscal leyendo los cargos. ¿Qué debería pensar de los cargos en la tarjeta de crédito en restaurantes caros a los que nunca hemos ido juntos? ¿O del registro de la llamada al taxi que te llevó al barrio de Nerea a una hora en la que se suponía que estabas trabajando hasta tarde en la oficina? Cada pregunta era un golpe certero. Lo supe por la forma en que sus hombros se hundían, por la forma en que evitaba mi mirada. Era el turno de Lázaro de ponerse de pie. No miró a Adrián. Sus ojos estaban fijos en su esposa, Nerea, que temblaba cerca de la puerta. ¿Y yo? ¿Nerea? ¿Dijo Lázaro? Su voz profunda y temblorosa por la emoción contenida. ¿Qué se supone que debo pensar yo? Me dijiste que te ibas a un retiro de empresa a Cantabria con tus compañeras. Incluso me enviaste un mensaje anoche, justo antes de apagar el móvil, que decía: Buenas noches, te echo de menos. ¿También me lo imaginé? La pregunta de Lázaro rompió las defensas de Nerea. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente estallaron. Se cubrió el rostro con ambas manos y rompió a sollozar. Lázaro, por favor, no hagas esto, logró decir entre sollozos. ¿Que no haga qué? La voz de Lázaro subió una octava, su dolor ahora audible. ¿Que no me quede aquí y te enfrente? ¿Que no escuche la verdad? ¿Que no vea a mi mujer siéndome infiel en la casa que construí con mis propias manos? Esa última frase fue un golpe bajo incluso para mí. Esta casa era su creación. Cada rincón era la encarnación de su arte y su amor, y ellos la habían profanado. Me acerqué a la mesa y cogí el grueso sobre Manila que había preparado. No lo abrí. Simplemente lo dejé caer sobre la mesa con un ruido lo suficientemente fuerte como para llamar su atención. No he venido aquí a discutir, dije, mi voz tomando de nuevo el control de la habitación. He venido con hechos. Adrián miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. En un arrebato de ira y desesperación, lo arrebató y lo abrió bruscamente. Sacó un fajo de papeles. Vi cómo sus ojos recorrían rápidamente las líneas, cómo su expresión cambiaba al ver las transcripciones de sus propias conversaciones, las pruebas fotográficas, los informes financieros. Sus ojos, antes llenos de pánico, ahora se enrojecieron de rabia.
Unos segundos después, arrojó los papeles al suelo. ¿Me has estado espiando?, gritó, perdiendo finalmente el control. Le miré directamente a los ojos, sin inmutarme. No te he espiado, Adrián. He confirmado la verdad. Una verdad que llevaba demasiado tiempo sospechando. Y como tú fuiste tan meticuloso en tus mentiras, yo tuve que ser aún más meticulosa para encontrarla. Nerea se había desplomado en una de las sillas del comedor, su cuerpo sacudido por los sollozos. Lázaro no se movió para consolarla. Se quedó allí, de pie, observando a su mujer con una mezcla de decepción, rabia y una profunda tristeza. ¿Cuánto tiempo?, le preguntó Lázaro a Nerea. Su voz había vuelto a ser grave, pero ahora sonaba más fría. 7 meses, susurró Nerea. 7 meses. 210 días de mentiras. Sentí un nudo apretarse en mi pecho. Durante esos 7 meses, yo todavía había estado intentando ser una buena esposa, tratando de arreglar lo que sentía que iba mal en nuestro matrimonio. Sin saber que estaba luchando sola, Adrián se acercó a mí de nuevo, esta vez con una mirada suplicante. Ariadna, me equivoqué. Sé que cometí un error terrible, pero eso no significa que haya dejado de quererte. Di un paso atrás, creando distancia entre nosotros. Basta, dije, y mi voz tembló por primera vez. No por tristeza, sino por una ira que finalmente llegaba a su punto álgido. No me hables de amor, Adrián. Si el tipo de amor del que hablas es el que te permite engañarme con otra mujer, no lo quiero. Hice una pausa, dejando que una amarga memoria aflorara mientras miraba alrededor de la habitación. Y si el amor del que hablas es el que te permite traer a tu amante al mismo lugar donde perdimos a nuestro hijo, entonces puedes quedártelo para ti. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire como una nube tóxica. La habitación quedó en completo silencio. Incluso los sollozos de Nerea cesaron. Vi a Adrián congelarse. Su rostro, como si hubiera recibido una bofetada. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Ese recuerdo, nuestra herida más profunda, era el arma definitiva contra la que nunca podría luchar. Le dirigí una última mirada. Puedes irte ahora, o puedes sentarte y escuchar hasta el final. Pero si crees que todavía hay una oportunidad de perdón, entonces no tienes ni idea de quién soy. Lázaro se giró hacia Nerea y luego me miró. Necesito tomar un poco de aire. Asentí. Yo también. Los dos salimos, pasando junto a Adrián y Nerea, que seguían clavados en sus sitios. Caminamos hacia la terraza, dejándolos a ellos dos entre los escombros de las mentiras que acabábamos de detonar. Afuera el cielo de Cantabria estaba casi oscuro. El mar parecía rugir con más fuerza que antes. La tormenta acababa de empezar. Después de unos minutos en la terraza, dejando que la brisa salada nos despejara la cabeza, volvimos al salón. La atmósfera dentro era la de la posguerra. Adrián y Nerea estaban ahora sentados en sillas separadas, muy alejadas, sin mirarse. Los papeles con las pruebas de su traición estaban esparcidos por el suelo como hojas secas caídas. El aire estaba cargado de arrepentimiento y de la dolorosa verdad. Arrastré una silla del comedor y la coloqué justo enfrente de Adrián. Lázaro se sentó a mi lado, su mirada fija, fría y directa en Nerea. Nadie habló durante un buen rato, hasta que coloqué un segundo dossier sobre la mesa. Este era azul, a diferencia del sobre Manila de antes. Sentí como la atmósfera cambiaba al instante. Adrián, empecé, mis ojos clavados en los suyos. ¿Le has contado alguna vez a Nerea por qué hemos tenido cuentas bancarias separadas durante los últimos 6 años? El cuerpo de Adrián se tensó. Me miró con una expresión suplicante. Ariadna, eso no tiene nada que ver con... Lo contaré, yo le interrumpí, sin darle oportunidad de excusarse. Giré mi vista hacia Nerea, que ahora me miraba con una expresión confusa. Probablemente no lo sepas, Nerea, pero este hombre al que tanto admiras, Adrián, acumuló más de 50.000 euros en deudas de juego en 2018. Sus padres tuvieron que pagarlas en secreto para salvar su carrera. Después de eso, tuve que separar nuestras finanzas. No por desconfianza, sino porque vi de primera mano lo bien que podía ocultar algo tan grande. La conmoción en el rostro de Nerea era genuina. Seguirú hacia Adrián. Nunca me hablaste de eso. Porque no tiene nada que ver con lo de hoy, espetó Adrián. Sí que lo tiene, repliqué con calma. Todo esto tiene que ver con las mentiras. Adrián, justificaste tu aventura diciéndole a tu amante que yo era demasiado ocupada, demasiado fría, pero te olvidaste de mencionarle que soy yo la que ha estado soportando la mayor parte de nuestra carga financiera. Yo he estado pagando la hipoteca de esta villa cada mes, mientras tú jugabas y mentías a mis espaldas. Adrián bajó la cabeza profundamente. No tenía nada más que decir. Mi verdad había desarmado todas sus excusas. Ahora era el turno de Lázaro. Su voz,
Firme pero glacial, se dirigió a Nerea. ¿Y tú, Nerea? Me dijiste que el banco estaba retrasando la aprobación del préstamo para arreglar el tejado de nuestra casa, pero en realidad transferiste casi 10.000 euros a un centro de rehabilitación en La Rioja. El beneficiario. Javier Cuesta. Tu hermano, ¿verdad? Nerea se quedó sin palabras. Su rostro se volvió aún más pálido. No quería preocuparte, no dijo Lázaro. No querías compartir la verdad. Has estado viviendo 2 vidas, una conmigo y otra con Adrián. Y lo peor es que ambas estaban construidas sobre secretos. Me mentiste sobre los problemas de tu familia, y estoy seguro de que tampoco se lo contaste a Adrián. La habitación volvió a quedar en silencio. Asentí lentamente. Eso es lo único que tenéis en común, dije, mirando alternativamente a Adrián y a Nerea. Nunca habéis sido sinceros, ni con nosotros vuestros cónyuges, ni siquiera entre vosotros. Solo habéis mostrado una versión bien empaquetada de vosotros mismos que creísteis que le gustaría al otro. Nerea empezó a llorar de nuevo. No quería que las cosas llegaran tan lejos, pero dejaste que sucediera, repliqué. No sé qué es más doloroso, ser traicionada o darte cuenta de que la persona que te traicionó ni siquiera tiene el valor de admitir que se equivocó desde el principio. Adrián levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. Lo siento, Ariadna, de verdad, lo siento mucho. Le miré, una pizca de compasión mezclada con mi ira. Lo siento, no cambia los hechos, Adrián. Y el amor, si es que alguna vez existió, tampoco puede salvar un matrimonio podrido desde la raíz. Lázaro se puso de pie. Ya no parecía enfadado, solo inmensamente cansado. Nerea dijo, ¿sabes qué es lo más doloroso? No es la aventura. Es el hecho de que nunca, ni una sola vez, pensaste en confiarme tus cargas. Pensaste que no era digno de que me confiaras tus problemas. Justo entonces, cuando parecía que todas las cartas de la mentira estaban sobre la mesa, cuando pensábamos que ya nada podía sorprendernos, Nerea se levantó de repente. Sus manos se aferraron al borde de la silla, sus ojos estaban rojos por el llanto, pero había algo más en ellos. Una mezcla de miedo y confusión. Hay algo más que no he dicho, su voz temblaba. Todas las miradas se centraron en ella. Lázaro frunció el ceño. Adrián la miró con recelo. Nerea tragó saliva con dificultad. Sus ojos se desviaron hacia Adrián y luego se posaron en mí. Estoy embarazada. La habitación quedó en un silencio absoluto. Tan absoluto que el tic-tac del reloj de pared de madera de la estancia sonaba ensordecedor. Cada segundo era como una cuchilla cortando el aire. Adrián se levantó de un salto de su silla. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Nerea asintió, sus labios temblaban. Me enteré la semana pasada. Iba a decírtelo aquí este fin de semana. Miró a Adrián al decir la última frase. Lázaro estaba congelado. Su rostro era indescifrable. Luego, preguntó con una voz que era casi un susurro. ¿Es mío? Nerea se giró hacia él, las lágrimas corriendo de nuevo por sus mejillas. Sí, estoy segura. Con Adrián, siempre tuvimos cuidado. Mi mundo pareció dar un vuelco. Por unos segundos, mi mente se quedó en blanco. Nadie nos había preparado para esto. No había guión, no había plan para lidiar con la bomba de relojería que acababa de estallar en medio de nosotros. La llegada de una vida por nacer cambiaba toda la dinámica de esta confrontación en algo mucho más complejo, mucho más doloroso. La confesión de Nerea quedó suspendida en el aire denso, una bomba de relojería que había detonado sin sonido pero cuyo impacto se sentía devastador. Una nueva vida, concebida en medio de un mar de mentiras y destrucción. Por un momento, mi mente se quedó completamente en blanco. El guión que había trazado con tanta pulcritud, la confrontación que había controlado con tanta frialdad, acababa de ser arrojada a una dimensión de caos impredecible. El primero en recuperarse del shock fue Adrián, pero su reacción no fue la de un hombre que acaba de descubrir que su amante está embarazada. Había sorpresa, sí, pero lo que dominaba era el horror y el desdén. Sus ojos se movieron rápidamente del rostro de Nerea a su vientre, y de vuelta a su rostro. ¿Estás embarazada? ¿De él? Preguntó, con la voz ahogada. Señaló a Lázaro con la barbilla. Había algo en su tono, en la forma en que pronunció de él con tanto desprecio, como si este embarazo fuera una complicación molesta, una mancha en su perfecta escapada, y por primera vez esa noche vi un destello de fuerza en Nerea. Entre los sollozos y el rostro hinchado, le lanzó a Adrián una mirada cortante. No lo llames él, siseó. Tiene un nombre. Es Lázaro, mi marido. Y sí, me equivoqué al traicionarle, pero al menos nunca le mentí sobre mis sentimientos por ti. Las palabras de Nerea fueron una doble bofetada para Adrián. La primera, la confirmación de que el bebé no era suyo. La segunda, la acusación implícita de que el amor de Adrián por mí no era más que una mentira.
Vi a Adrián dar un paso atrás, su rostro ahora una máscara indescifrable. Shock, vergüenza, o quizás el vacío total de quien se da cuenta de que lo ha perdido todo. Me había perdido a mí y, al parecer, nunca había tenido realmente a Nerea. Solo había sido una parada en el camino, una escapada temporal. Mientras ellos tres estaban atrapados en este nuevo drama, sentí algo extraño. Claridad. El embarazo de Nerea era un shock, pero para mí no cambiaba nada. Era su problema. Era la consecuencia de sus actos. Su caos ya no era mi caos. Este nudo complicado que se acababa de formar, de hecho, solidificó mi decisión de cortar los hilos que me unían a todos ellos. Respiré hondo, calmando el pulso que se me había acelerado por un momento. Volví a ser la Ariadna que conocía. La directora financiera. Calmada, metódica, siempre centrada en el resultado final. Creo que ya hemos tenido suficientes sorpresas por una noche. Mi voz cortó la tensión entre ellos. Me incliné hacia adelante y cogí mi bolso del suelo. Lo abrí y saqué un último dossier, uno de color granate. Lo deposité lentamente sobre la mesa de centro, junto a la botella de vino aún intacta. Y ya que todo está al descubierto, no voy a alargar más esto. Abrí el dossier. Dentro había un fajo de papeles perfectamente organizados. Esta es la demanda de divorcio y toda la documentación financiera que he preparado, expliqué. Nuestros bienes comunes ya han sido transferidos legalmente a cuentas separadas. Todo ha sido verificado por mi abogado. A diferencia de algunas personas en esta habitación, no he ocultado nada. Adrián miró los papeles con incredulidad. Ariadna, ¿puedes leerlos ahora o negarte a firmar? Continué, ignorando la súplica en su voz. Pero no vas a cambiar mi decisión. Al otro lado de la habitación, Nerea se había vuelto a sentar. Sus manos rodeaban instintivamente su vientre. Lázaro se giró hacia ella. La frialdad de su rostro se fue disolviendo lentamente, reemplazada por una expresión de cansancio y resignación. Necesito tiempo para procesar todo esto, le dijo a Nerea, su voz grave pero controlada. Pero si tienes a ese bebé, me haré cargo. El niño no tiene la culpa. Vi un destello de alivio en el rostro de Nerea. Asintió, demasiado ahogada en sollozos para hablar. Lo sé, gracias por decir eso. Volví a mirar a Adrián. No sé si te queda algo por decir, pero si es así, este es el momento. Levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, agotados. Ariadna dijo, nada de esto vale tanto como para que nuestro matrimonio se rompa. Tuvimos muchos buenos recuerdos. Ahí estaba. Su última carta. Los recuerdos. Asentí. Es cierto, Adrián, tuvimos muchos buenos recuerdos. Pero el hecho de que eligieras cambiarlos todos por la emoción ambigua de una aventura con alguien que ni siquiera era sincera con su propio marido, significa que debo proteger el resto de mi vida de tus malas decisiones. Saqué un bolígrafo del bolsillo de mi chaqueta. Con un movimiento firme, firmé todas las páginas que requerían mi firma. En la silenciosa habitación, el sonido de la punta del bolígrafo sobre el papel sonó nítido. Cada trazo era una liberación. Ya no me aferraba a un matrimonio frágil. Ya no pretendía confiar en alguien que no merecía mi confianza. Cuando volví a dejar el bolígrafo, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. Miré a Adrián, el hombre que una vez fue toda mi juventud, el sueño de mi familia. Buena suerte, le dije. La vas a necesitar. Cuando me levanté, Lázaro también se puso de pie. Me hizo un pequeño y respetuoso asentimiento con la cabeza. La espero en el coche, será, Casas. Si necesita algo, avíseme. Asentí, agradecida por su presencia serena esa noche. Justo cuando me disponía a irme, Nerea se me acercó, vacilante. Sé que no merezco pedir perdón, dijo en voz baja. Pero de verdad, nunca quise que esto llegara tan lejos. La miré directamente a los ojos. Ya no había ira, solo claridad. Las personas más peligrosas no son las que son abiertamente malas, le dije. Son las que se dicen a sí mismas que son buenas personas mientras viven una mentira. Se quedó helada por un momento ante mis palabras, y luego se dio la vuelta. Salí de la villa sin mirar atrás, dejando a Adrián mirando fijamente los papeles sobre la mesa y a Nerea acurrucada en un rincón, abrazando lo único a lo que podía aferrarse, la vida que acababa de admitir que crecía dentro de ella. Dejamos la villa sobre las 9 de la noche. Nadie nos despidió. No era necesario. Caminamos en silencio. Solo el crujido de la grava bajo nuestros zapatos rompía la quietud de la noche. Lázaro me abrió la puerta del coche, un gesto de cortesía que se sentía extraño en medio de tanto caos. Luego se sentó en el asiento del conductor. Antes de arrancar, se giró hacia mí. ¿Quiere comer algo?, preguntó en voz baja. Conozco un pequeño mesón en el centro de Santander que abre hasta tarde.
No es nada especial, pero su sopa de pescado es increíble. Me reí. Una risa ronca, inesperada, pero que se sintió muy real. Después de todo el drama, de todas las lágrimas y las mentiras, esa simple pregunta se sintió abrumadoramente normal. Sí respondí. Vayamos. Me muero de hambre. Nos sentamos uno al lado del otro en el modesto restaurante, iluminado por una luz de neón que parpadeaba ligeramente. Una cálida luz amarilla iluminaba la gastada mesa de madera frente a nosotros. No intentamos analizar lo que acababa de pasar. En su lugar, hablamos de cosas más serenas. De aquella vez que Lázaro consideró dejar la arquitectura para ir a una escuela de panadería, o de mi sueño de abrir un café, librería en Tenerife, una idea que había abandonado después de que Adrián la calificara de poco realista. Después de la cena, nos despedimos con un simple apretón de manos y un asentimiento silencioso. No nos convertimos en amantes. Pero supe esa noche que había ganado algo más fundamental, un amigo. Alguien que había caminado conmigo a través de la noche más oscura de mi vida. 6 meses después, estaba de pie en el balcón de una pequeña casa en Tenerife, en el municipio de Adeje. Tenía una taza de té de jengibre caliente en mis manos. Observaba las olas que rodaban hacia la playa. El divorcio con Adrián se finalizó en menos de 2 meses. Gracias a mi meticulosa preparación, la documentación, las pruebas y los bienes claramente definidos, no opuso mucha resistencia. Probablemente sabía que tenía más que perder cuanto más se alargara el proceso. Recibí la mayor parte de nuestros activos, incluida una compensación en efectivo por la villa de Cantabria, que le vendía a él. No necesitaba un lugar lleno de los fantasmas del pasado. La carrera de Adrián en la empresa financiera se estancó. Su jefa, una ejecutiva estricta pero justa, de alguna manera se enteró del caos de su vida personal. Nunca se mencionó nada oficialmente, pero fue apartado lentamente de los proyectos importantes. De ser un candidato para el próximo puesto de director ejecutivo, pasó a supervisar un equipo de segunda. Nerea dio a luz la semana pasada. Lázaro me envió un mensaje. Ha nacido, una niña sana. Los sentimientos son complicados, pero lo estamos intentando. Adjuntó una foto. Una manita diminuta aferrada al dedo de Nerea. Lázaro miraba a la cámara con una ternura que nunca antes le había visto. No sabía si volverían a estar juntos como pareja, pero estaba claro que, aunque tarde, estaban aprendiendo a ser sinceros el uno con el otro y consigo mismos. Yo, mientras tanto, vivo sola en mi nueva casa junto al mar. No muy lejos del bullicio, pero lo suficientemente tranquila como para oír el sonido del viento cada mañana. Cambié de carrera. Ya no soy directora financiera, sino asesora financiera freelance, trabajando con mi propio horario. No más reuniones intensas, no más bombardeos de correos electrónicos a medianoche. También estoy aprendiendo a parar, a descansar, a respirar. Lázaro y yo todavía mantenemos el contacto. No con frecuencia, pero de forma constante. A veces solo un saludo por las fiestas. A veces un mensaje que dice: acabo de ver el diseño de una villa de estilo francés preciosa en Tenerife y me he acordado de ti. Es una maravilla. Y a veces solo una llamada de 15 minutos para preguntar: ¿cómo estás? No necesito más. Atravesamos juntos una de las noches más largas de nuestras vidas. Y aunque ninguno de los dos lo ha dicho, sé que somos amigos. El tipo de amistad que no necesita etiquetas, que se entiende con solo una mirada. Aquella tarde, me senté en mi patio con mi libro favorito, mientras una relajante pieza de guitarra clásica española sonaba en un pequeño altavoz a mi lado. Ya no pensaba en Adrián. No había más dolor ni arrepentimiento. Solo una paz tan tranquila como el mar en un día sin viento. Sobrevivía lo que una vez pareció imposible, y lo más importante, me había encontrado a mí misma de nuevo. Adrián fue una parte importante de mi mundo, pero no era mi destino final. Entró en mi vida para darme una lección muy cara, para despertarme y hacerme entender que la confianza no debe entregarse a quien no sabe cómo cuidarla, que el amor no dura cuando la honestidad desaparece, y que el sacrificio ciego solo nos hace olvidar nuestro propio valor. Si alguien me preguntara ahora: Ariadna, ¿te arrepientes de algo?, respondería sin dudarlo: no, porque algunas personas no vienen a nuestras vidas para quedarse, sino para enseñarnos cuándo es el momento de marcharse. Mi historia no es una tragedia, es un viaje de renacimiento. De esposa traicionada, me convertí en una mujer que se mantuvo firme, se sanó a sí misma y aprendió a amarse de nuevo. A veces, perder algo abre el camino a algo mucho mejor. Y estoy agradecida de haber tenido el valor de marcharme en el momento más crucial. 3 años. Un tiempo que se siente como una vida entera y, a la vez, como si fuera ayer. Estaba sentada en el porche de mi jardín, con una taza de café canario y un cuaderno medio lleno. Desde aquí, podía ver mi pequeño huerto. Los tomates cherry creciendo exuberantes,
los pimientos comenzando a enrojecer y las hojas de albahaca desprendiendo su aroma fresco cada vez que soplaba la brisa. A lo lejos, el océano Atlántico se extendía vasto, de un azul profundo bajo el cielo despejado de la mañana. Hace 3 años, un día como este, estaba sentada en una villa en Cantabria, esperando para detonar mi propio mundo. Hoy, estoy aquí, sentada en el nuevo mundo que he reconstruido sobre las ruinas. Y este mundo se siente mucho más sólido, más real. Ya no pienso en Adrián a menudo. No porque lo evite deliberadamente, sino porque ya no ocupa espacio en mi mente. El recuerdo de él se ha convertido en una película antigua que vi una vez. Conozco la trama, recuerdo algunas escenas, pero las emociones que una vez fueron tan intensas ahora están atenuadas, reemplazadas por una distancia segura. Hace unos meses, un viejo amigo de Madrid me envió un mensaje. Se había encontrado con Adrián por casualidad en una feria inmobiliaria. Me dijo que parecía diferente, más delgado, más callado. Había dejado su antigua empresa un año después de nuestro divorcio y ahora trabajaba para una promotora más pequeña en Sevilla. Se había mudado de ciudad, empezando de cero. Leí el mensaje sin sentir nada. Ni satisfacción por su karma, ni dolor residual. Solo un reconocimiento sereno. Su historia ya no era la mía. Era un extraño que una vez compartió mi cama durante años. Recé para que encontrara la paz. No por él, sino por mí. Porque desearle paz significaba que yo era verdaderamente libre. Mi conexión con Lázaro ha perdurado, transformándose en una amistad genuina y poco común. Hacemos una videollamada una vez al mes. Su llamada llegó mientras regaba mis plantas. Su rostro apareció en la pantalla, todavía con esa sonrisa cansada tan característica, pero ahora sus ojos tenían un brillo que antes no estaba. Detrás de él, una niña pequeña de pelo rizado corría y reía. Suji Anora. Acaba de aprender a pronunciar mi nombre correctamente, dijo Lázaro con una pequeña sonrisa mientras Nora se abrazaba a su pierna. Le ha costado 2 años y medio decidir si soy Lázaro o Lázaro. Sonreí. Pareces feliz. Es mi mundo, respondió Lázaro. Hizo una pausa. Su mirada se volvió más seria. Nerea y yo lo intentamos. Somos buenos padres para Nora. Pero como pareja, nos dimos cuenta de que no se puede arreglar lo que ya está roto. Decidimos separarnos amistosamente hace 6 meses. Es mejor así. Más honesto. No más secretos. No más pretensiones. Solo una asociación para criar a nuestra hija. La noticia no me sorprendió. Algunas grietas son demasiado profundas para ser reparadas. Lo siento, pero me alegro de que hayáis encontrado un camino honesto, dije. Sí, la honestidad. Una lección cara dijo. ¿Y tú, Ariadna? ¿Algún afortunado ha conseguido robarte el corazón en esa isla de los dioses? Me reí. Mi corazón no está disponible para ser robado ahora mismo. Estoy demasiado ocupada poseyéndolo yo misma, y se siente increíblemente bien. Mi trabajo como consultora financiera me ha dado un nuevo propósito. No solo ayudo a mujeres recién divorciadas a reorganizar sus finanzas. Escucho sus historias. Veo en sus ojos el mismo miedo que una vez sentí. Miedo al futuro, miedo a la soledad. Y puedo decirles con total convicción, vas a estar bien. Eres mucho más fuerte de lo que crees, porque yo soy la prueba. Me he convertido en un faro para barcos que una vez estuvieron atrapados en la misma tormenta que yo. He convertido mis cicatrices en un mapa para que otros encuentren el camino de vuelta a sí mismos. Cuando el sol comenzó a descender hacia el oeste, cerré mi cuaderno y caminé hacia la playa frente a mi casa. Me quité las sandalias, dejando que la arena cálida tocara mis plantas y que la espuma de las olas las humedeciera. A menudo me preguntan, ¿has perdonado a Adrián? Durante mucho tiempo no supe la respuesta, pero ahora lo entiendo. El perdón no era el objetivo. No necesitaba otorgarle mi perdón para sanar. Lo que necesitaba era aceptación, aceptar que todo sucedió. Aceptar que una vez estuve tan profundamente herida, aceptar que ese dolor me cambió. Y lo más importante, perdonarme a mí misma. Perdonarme por no haber visto las señales antes. Perdonarme por haber sido una vez tan ingenua en el amor. Perdonarme por haber pensado que necesitaba a otra persona para estar completa. Ya no siento un vacío. Estoy completa por mí misma, pero no sola. Mi vida puede ser más tranquila ahora, pero es infinitamente más pacífica. Está llena de pequeñas cosas. El olor del café por la mañana, la satisfacción de ver crecer mis plantas, la risa de una clienta cuando finalmente compra su primer coche con su propio dinero. Y, por supuesto, el sonido de las olas que me susurran constantemente. El cielo se transformó en un lienzo de naranjas, rosas y morados. Para mí, un nuevo amanecer había llegado hace mucho tiempo. Y cada día, agradezco ese amanecer, porque sé lo mucho que luché para llegar hasta aquí.
Ya no miro atrás. El futuro se extiende ante mí, tan vasto y hermoso como el océano que contemplo, y por primera vez en mi vida, no tengo miedo de explorarlo sola. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.